Lo llaman el deporte rey por una buena razón. El fútbol tiene la fanaticada más amplia y leal del mundo, con clubes en docenas de países y una organización de talla global aglutinada por la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, en su lengua original, que celebra cada 4 años un evento que desde su inauguración hasta su cierre se convierte en el tópico número 1 del planeta. No hay deporte que dé tanto de qué hablar. Para muchos, el fútbol es vida, y tal como esta, tiene su lado oscuro. Al margen de la pasión hay historias terribles, sangrientas y sumamente trágicas, que han convertido jornadas que celebran este deporte en verdaderas pesadillas. Y hoy vas a conocer las más oscuras. Estas son las 7 peores tragedias en la historia del fútbol. Número 7. Marcar un autogol tiene que ser de lejos una de las cosas más bochornosas y terribles que le pueden suceder a un jugador. Si para muchos futbolistas ya es algo digno de una pesadilla en un partido común, quiero que te tomes unos segundos para imaginar lo que sentirías si semejante cosa te sucediera en nada menos que la Copa del Mundo. Fue en el Mundial de Estados Unidos en 1994. El futbolista colombiano Andrés Escobar, de 27 años, disputaba junto con su selección un partido contra el país anfitrión en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles. El embarazoso error enardeció al público. Imaginar la desilusión de la hinchada colombiana habrá sido casi inaguantable para Andrés, quien poco sabía que pagaría un inexcusable precio por ello. 10 días después, el futbolista se hallaba en el estacionamiento de una popular discoteca aledaña a Medellín, cuando fue increpado por alguien llamado Humberto Muñoz Castro, quien lo insultó y, en uno de esos actos que hacen tan detestables a algunos hinchas, vació 6 balas sobre la humanidad de Escobar, matándolo al instante. El suceso fue noticia mundial y enlutó al deporte. Número 7. Número 6. El Mundial del 2014 no es el primero en el cual Brasil ha sido el país anfitrión. A la patria carioca le tocó también en el año 1950, y aunque no fue su culpa, se trata de uno de los mundiales más tristes de la historia. Para empezar, se le prohibió la participación a Alemania y Japón por sus roles en la Segunda Guerra Mundial. Argentina no envió a su selección puesto que en aquellos tiempos tenía grandes diferencias políticas con Brasil. Escocia, Inglaterra y Portugal ni siquiera se presentaron, y por si lo anterior dicho fuera poco, lo peor estaba por llegar. La final se disputó entre la selección brasileña y la uruguaya. La tierra anfitriona tenía todas las de ganar. La victoria era prácticamente un hecho y se daba por sentado que la copa sería de Brasil. Pero pasa que a veces lo impensable sucede. El mundo quedó de cabeza. Uruguay venció a Brasil 2-1 en un partido de infarto. No es secreto que millones de brasileños se toman muy a pecho el fútbol, pero esa noche las cosas llegaron demasiado lejos. Se registraron suicidios en masa, no solo en Río de Janeiro, donde se jugó el partido, sino en todo el país. Nunca se supo exactamente el número de muertos, pero se estima que fueron varias docenas. Número 6. Número 5. Este lugar es lo más cercano que existe a un estadio maldito. El número de accidentes que ha ocurrido acá es inusual. Muchas personas han entrado solo para salir con los pies por delante.
pero de tantos incidentes, este lugar ha tenido dos que se separan del resto, bautizados como el desastre de Ibrox y el segundo desastre de Ibrox. En el primero, ocurrido en el año 1902, una tribuna se derrumbó ocasionando cientos de heridos y 25 muertes. Pero es el segundo el que se queda con este puesto. Pasó en 1971. El incidente pareció algo planeado por Satanás. Jugaban dos agrupaciones locales. El partido fue aburrido. Miles de aficionados de los Rangers, equipo que iba perdiendo 1-0, comenzaron a abandonar el estadio poco antes de que terminara el juego. Se armó un embotellamiento en el peor lugar posible: estas empinadas escaleras. Era como si solo faltara algo que encendiera la mecha de un potencial desastre. Y ocurrió. Los Rangers empataron el partido. Los gritos de la gente cantando el gol pusieron nerviosas a las personas aglutinadas en las escaleras, que querían subir de vuelta para ver qué estaba pasando. Pero en el apuro, varios tropezaron al mismo tiempo, causando un efecto dominó y con ello una avalancha de personas cayendo que dejó 66 muertos y 200 heridos. Número 5. Número 4. El puesto 4 de esta lista demuestra que a veces las lecciones más importantes se aprenden de la manera más dura, pero aún así fue un precio demasiado alto para un hecho absurdo que resonó en todo el mundo. Ocurrió en un partido local entre el legendario club de Liverpool y Nottingham Forest, en Sheffield, Inglaterra. La desgracia fue culpa de una cadena de cosas que se podían haber evitado. Por un lado, los temibles hooligans, o sea, la barra brava británica, saltaban, golpeaban y en un todo estresaban sobremanera la resistencia de las instalaciones sobre la que estaban parados. Y por el otro, estas, de por sí, debilitadas por el tiempo, se hallaban listas para colapsar. Las vallas cedieron y docenas de personas, apretujadas entre sí, cayeron al vacío en una cascada humana. 96 personas fallecieron aplastadas. La tragedia de Hillsborough, como se le conoce, marcó un antes y un después en los requisitos de seguridad que se exigen para un estadio, no solo en Inglaterra, sino en el resto del mundo también. Número 4. Número 3. Ghana es un país africano que, sin dudas, siente un gran entusiasmo por el fútbol. Lamentablemente, como sucede en muchas otras partes, independientemente del país, no siempre saben invocar bien esta pasión. Lo ocurrido en el año 2001 lo demuestra. 70.000 personas estaban presentes en el estadio deportivo de Accra, cuando los locales, el club Accra Hearts, derrotó al visitante, el Asante Kotoko. Los hinchas del Kotoko no se tomaron a bien esto. El disturbio inicial degeneró rápidamente en vandalismo y fanáticos invadiendo la cancha. La policía intervino de inmediato, pero su uso excesivo de la fuerza fue tal que entre gases lacrimógenos y golpes ocasionó una huida que degeneró en estampida, la cual rápidamente se vio atrapada en un efecto embudo en las salidas. 127 víctimas fatales y varios cientos de heridos. Número 3. Número 2. El puesto número 2 fue un escándalo internacional. Uno de esos días en el que el fútbol más lloró. Y ojalá se haya aprendido la lección de una buena vez, porque fue casi exactamente lo mismo que ocurrió en el estadio de Ibrox, pero con un resultado mucho más sangriento. Pasó en Moscú, año 1982. Jugaba el equipo local, los Spartak, contra la selección holandesa Haarlem. Se disputaban nada menos que la Copa UEFA.
El partido estaba por terminarse con un tanto del equipo holandés. Los aficionados locales, tristes y desanimados, comenzaron a abandonar las gradas. Lamentablemente, el Estadio Olímpico Luzhniki, que en aquel entonces se llamaba Estadio Lenin, tenía habilitada solo una salida, debido a que producto de las fuertes nevadas, nada más 15.000 personas llenaron los casi 90.000 puestos que tienen las instalaciones. Miles se aglutinaron en el pasillo atorando el único acceso y entonces se enteraron por gritos de quienes se quedaron en sus asientos de lo impensable. Los Spartak empataron el partido. El desastre se pudo haber evitado. El problema es que la policía moscovita, y más en los tiempos de la Unión Soviética, era terriblemente intransigente y pretendieron prohibir a miles de personas en el acceso volver a las gradas. La rabia fue inmensa y el enfrentamiento inminente. No tardó en haber una horrible estampida ahí. Entre humareda, represión y confusión, un gran número de muertos. Los noticieros soviéticos dieron la cifra oficial de 66 fallecidos. Sin embargo, gracias a la protesta de familiares y activistas rusos muy valientes, el resto del mundo se enteró con vergüenza ajena que hubo en realidad unos 300 muertos. Número 2. Número 1. A esta se le conoce ampliamente como la peor tragedia en la historia del fútbol. Sin dudas, una desgracia que más nunca debe ocurrir. Miles presenciaron el atroz enfrentamiento que ocurrió en el Estadio Nacional de Perú. Jugaba la selección nacional contra Argentina en un importantísimo partido que decidiría quién sería clasificado para las Olimpiadas en Tokio de 1964. Argentina iba ganando por un tanto, pero entonces, en una sorpresa que enardeció a casi 50.000 espectadores, Perú empató el partido. ¿Cuál fue la sorpresa de todo el mundo cuando el árbitro Ángel Eduardo Pasos anuló el gol? La furia del público desbordó el cielo. Fue como una bomba atómica. Con cualquier cosa que tuvieran a mano, desde botellas hasta sillas, el público comenzó a enfrentarse en una trifulca parecida a una pelea de bar, pero de proporciones bíblicas. Para cuando la ira se disipó, las víctimas de la furia quedaron regadas por todos lados. El atroz enfrentamiento se cobró la vida de 328 seres humanos, de todas las edades. Hubo un número incalculable de heridos. Sin dudas, el incidente más atroz relacionado con este lindo deporte que, aunque brilla mucho, es capaz de empañarse por la inconsciencia y estupidez de pocos.